A raíz de la Revolución de 1868 y del Sexenio Democrático, se inicia en España el camino hacia corrientes renovadoras en el terreno de la educación. El periodo de la Restauración lleva consigo un interés por la educación y por imponer las reformas educativas que la burguesía y el desarrollo capitalistas demandaban. En lo que se refiere a las corrientes renovadoras, los principales exponentes serán la Escuela Krausista y la Institución Libre de Enseñanza. Las iniciativas más destacadas las encontraremos en los krausistas. Según los ideales del krausismo, el deber de todo ser humano es desarrollar al máximo todas sus posibilidades. La necesidad de poner a España a la altura de las naciones más avanzadas, especialmente de aquellas en las que se hacía un mayor esfuerzo por elevar a las mujeres en un plano de igualdad con los hombres. La Institución Libre de Enseñanza, inspirada en las ideas krausistas, consideraba que la cultura y la educación debían constituir un instrumento generador del país. Para ello la educación debía instruir y educar. También se mostraba a favor de la enseñanza pública, gratuita y obligatoria, en los niveles primarios, laica, y de forma que las mujeres pudieran tener acceso a la enseñanza. En la Restauración se aprecia una progresiva incorporación de las mujeres a los niveles superiores de enseñanza, la enseñanza media y la enseñanza superior. Las mujeres comienzan a estar presentes en las aulas universitarias. A finales del siglo XIX tendrán que transcurrir al menos 30 años para que su presencia sea significativa. En definitiva, durante el periodo de la Restauración las mujeres se incorporaron gradualmente al sistema educativo, tanto desde la escuela primaria como a las instituciones de educación superior, no solo como alumnas, sino también como docentes. En el periodo de la Segunda República Española se produjeron unos cambios en la vida pública y privada de la mujer. Estaban presentes en la política, enseñanza superior. Cambió su forma de vestir, practicaba más deportes e intentó controlar su capacidad productiva y la maternidad. Esta última las querían compaginar con la vida laboral. En la Segunda República se realizaron reformas educativas destinadas a mejorar la escuela, como por ejemplo la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes y congregaciones religiosas, con excepción de la formación de sus propios miembros. Esto provocó un gran revuelo, puesto que las escuelas religiosas eran mayoría y si se les prohibían impartir clases, miles de niños quedarían sin escuela. Otra de ellas fue la escasez de escuelas de secundaria, sobre todo para niñas. En la instrucción primaria, en la época republicana, el número de niños y niñas matriculados es similar. En la enseñanza secundaria, hubo desajustes entre el número de niños y de niñas. Las niñas, una vez acabada la instrucción primaria, volvían al hogar para ayudar a la madre y así ir aprendiendo el rol de madre y de padre. En la enseñanza universitaria predominaban claramente los hombres, no solo como alumnos, sino también como personal docente. Existían unas carreras para hombres y otras para las mujeres, siendo las de letras típicas de las mujeres y ciencias típicas de los hombres. En conclusión, la misión de la escuela durante la Segunda República es hacer que niños y niñas lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Cuando se produjo el levantamiento militar bajo las órdenes del general Franco en julio de 1936, fue cuando estalló la Guerra Civil Española, que duró unos 3 años. Las mujeres realizaron una tarea muy importante de divulgación educativa. A raíz de los altos índices de analfabetismo femenino, las organizaciones femeninas tuvieron que centrar sus actividades en erradicarlo y en la creación de una infraestructura que fomentase una formación cultural básica. La culturación femenina contó con muy poca ayuda institucional. En las agrupaciones locales se impartían clases de instrucción elemental y de forma más ocasional se realizaban actividades culturales de teatro, poesía y de cine. La Asociación de Mujeres Antifascistas creó los Hogares de la Mujer en Madrid y Bilbao como centros de reunión y espacios culturales con bibliotecas a disposición de las mujeres. Mujeres Libres coincidió en atribuir una gran importancia a la educación y a la formación cultural como medio de la evaluación social de la mujer. Sus estatutos incluyeron como objetivo principal el establecimiento de escuelas donde se desarrollasen conferencias y cursillos para capacitar a la mujer y emanciparla de su triple esclavitud, de ignorancia, de mujer y de productora. En este sentido, la educación fue concebida como un instrumento clave de cara a la obtención de la emancipación femenina. La situación política y fundamentalmente las exigencias de la guerra llevaron a una uniformación de los programas educativos, con el desarrollo de clases elementales de cultura general, capacitación profesional en enfermería, puericultura, comercio, avicultura, mecánica y electricidad, como también de formación social y defensa pasiva.
También llevaron a cabo campañas de erradicación del analfabetismo en pueblos y en el campo, acompañados de cursos de socorrismo, economía doméstica y análisis de la condición femenina. Otro método de educación adoptado por las distintas organizaciones femeninas fueron los clubes de fábrica, es decir, clubes creados en las fábricas con la finalidad de facilitar una educación a las obreras en el propio lugar de trabajo. Los bloques móviles sirvieron para un mayor acercamiento a la mujer campesina. Este esfuerzo educativo emprendido, organizado y llevado a cabo por las mujeres fue sin duda uno de los grandes logros de la movilización femenina durante los años de la guerra. Predominaba el pensamiento de que hombres y mujeres son seres que desempeñan en la sociedad papeles distintos, por lo que se pretende una educación diferenciada y para poder impartirla de manera adecuada. La política educativa se orientó en la dirección de propiciar a las niñas una serie de conocimientos que les preparara para la vida del hogar, la artesanía e industria doméstica. Desde las aulas se recuerda a las jóvenes que las cualidades que una buena mujer, madre y esposa deben tener son la obediencia y la subordinación al marido. En conclusión, la política educativa del régimen de Franco supuso claramente una regresión respecto a la orientación educativa de la Segunda República, pues obstaculizaba el acceso de las mujeres a la enseñanza superior. Durante estos años, las mujeres tenían el mínimo acceso a los niveles de secundaria y universitarios. En las primeras décadas se intentará fundamentar e incluso incitar mediante una base teórica en la que se expresa el rechazo de la formación intelectual de las mujeres. La mujer erudita, preocupada por su desarrollo cultural y profesional, será definida como poco femenina. En lo que respecta a la diferenciación de programas en asignaturas comunes a ambos sexos, la razón utilizada es que, a pesar de que la materia es la misma, los objetivos a alcanzar son diferentes, condicionados por los papeles que cada uno ha de desempeñar. Por ejemplo, en el campo de la educación física, la educación de las mujeres se encaminaba a conseguir que fueran sanas, eficaces y bien preparadas para las continuas maternidades. Paralelamente, la falange se encargaba de transmitir mediante la sección femenina el mensaje falangista con el fin de que se difundieran sus valores e ideas. Durante toda la asistencia de Franco se siguieron estas órdenes. El fin de la sección femenina era educar en los principios falangistas gracias a su introducción en el sistema formal, en el que contaban con sus propias escuelas de primaria, de enfermeras y de magisterio, y sobre todo mediante las escuelas de hogar, que comprendían las materias de labores del hogar, economía doméstica y cocina. En los años 40 del régimen franquista se publica la Ley de Enseñanza de Primaria, que permanecerá hasta los años 70. Esta ley establecerá de manera rotunda y detallada los principios de separación de sexos y feminización de la enseñanza. Es en el nivel de enseñanza superior o universitaria es donde se percibe con mayor claridad los efectos de la ideología sexista predominante en el franquismo. Los años 50 significaron la continuación y pervivencia temporal del modelo teórico diseñado en la década anterior, y los años 60 corresponden con la entrada masiva de las mujeres en el sistema educativo formal. Esta década representa para las mujeres el acceso a la educación secundaria, mientras que el reto universitario se conseguirá posteriormente. Entre 1970 y 1978 se consolida la escuela mixta, permitiendo un avance en la escolarización femenina. A partir de 1975 hubo grandes cambios que afectaron al colectivo de las mujeres españolas. Algunos de estos cambios son la caída de la fecundidad, la disminución de la nuncipalidad y la reducción de la mortalidad infantil. En educación, la instrucción femenina seguía por debajo de la masculina, pero esta situación va desapareciendo poco a poco cuando se analiza la situación infantil y juvenil. Con esto se llevó a cabo la plena escolarización de todos, y esto implica que el número de mujeres analfabetas haya disminuido considerablemente. Además, a partir de esa época aumentan las mujeres con estudios medios o formación profesional. Gracias a la mejora del nivel educativo de las mujeres en esta época, conlleva a una mayor actividad laboral de mujeres que acceden al mercado de trabajo con niveles muy parecidos al de los hombres. En la Constitución de 1978 se permitió definir que las mujeres en el campo jurídico eran sujetos de plena igualdad y pleno ejercicio de sus derechos, tanto individuales como sociales. La situación laboral y la legislación social cambió totalmente con la Ley de 1980, que establece el trato igualitario entre hombres y mujeres en el acceso a empleos. En esta época destacaremos reformas en la legislación civil que hacen referencia al reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres.